Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor nos libra del pecado. ¿Por qué? El pecado, una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el pecado deja de ser una barrera entre el sueño de Dios para nosotros y nosotros. Para que se cumpla el sueño de Dios en nuestras vidas, Él ya quitó el pecado, que no haya ninguna barrera. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador somos libres del pecado. Ya no hay una barrera para que se cumpla el sueño de Dios en tu vida. Ya no hay. Tenemos que tomarlo y asimilarlo como tal. Ahora, tenemos esa comunión con Dios no por nuestra impecabilidad. Uy, sí me salió. Esa palabrita es de los domingos. Impecabilidad. Iba a decir, porque somos pecadores. Por nuestra, o sea, no es porque no nuestra impecabilidad o porque no seamos pecadores, es por su amor y su misericordia para nosotros, solo por eso. Por la muerte de Cristo, por nuestros pecados. Ojo, y por aquellos que por debilidad pudiéramos cometer en nuestra vida diaria. Él ya murió y ya se sacrificó por todos nuestros pecados atrasados y por los que lleguemos a cometer, por aquellas debilidades que podamos tener por algún descuido en nuestra vida diaria. Por algún descuido, insisto. Por eso en el momento en que nosotros cometemos algo malo, algo que no le agrada a Dios, en ese mismo instante, en una verdadera humildad y con un corazón arrepentido, tenemos que acercarnos a Él, a Él. Entonces, nuestra comunión con Dios permanece. Pero aguas, este punto es delicado, ¿sí? Es punto delicado. Una cosa es que tú pecas, te resbalas, o dices algo que chispas no tenía que haber dicho. Y otra cosa muy diferente es que vivas en el pecado. Por eso Hebreos 10:26, si quieren anotarlo, yo les leo. Hebreos 10:26 dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, o pecar reincidentemente, o practicar el pecado. Más adelante dice que ya no hay tal sacrificio. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es que en tu corazón tú tengas la disposición de no pecar y vivas con aquello de: Señor, yo no quiero pecar, no quiero desagradarte. Eso es lo que Dios premia. Pero puede haber resbalones. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo tengo una lucha en mí. Mi interior, mi espíritu quiere hacer lo bueno y mi carne me lleva hacia lo malo. Estamos hablando de Pablo. Imagínense. Entonces él mismo dijo: yo ya mejor quisiera estar con el Señor, ya, para no tener esa lucha interna conmigo. Pero por causa de todos ustedes tengo que estar aquí, ¿verdad? Entonces Pablo estaba diciendo esto, y esa es una lucha interior que todos tenemos. El interior, mi espíritu me dice: haz lo bueno, pero mi carne, al fin carne me quiere llevar a hacer lo malo. Ahora, pero una cosa es decir: bueno, como Dios me perdona, pues peco. No, pues Dios me vuelve a perdonar, pues peco. No, pues Dios me vuelve a perdonar y peco. Eso es lo que acabo de leerles, que si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente o reincidentemente o practicamos el pecado, es una cosa muy diferente. Dios premia la disposición de nuestro corazón. Eso es lo que Él premia. Y en mi corazón, y espero que en el de todos ustedes también, esté el deseo de no pecar jamás. Aunque nos podemos resbalar.
Podemos decir cosas que no decíamos, ¿verdad? Hacer cosas que, híjole, o decirlas, o ay, como decía mi primo, se me chispoteó. Pero es algo de la vida. Por eso tenemos que recurrir a nuestro Señor, a nuestro Señor. Ahora, el sueño de Dios para ti y para mí no se anula porque, número 2, la bondad de Dios no se basa en mi conducta. Número 2, la bondad de Dios no se basa en mi conducta. El pueblo de Israel tuvo conductas inapropiadas. Conocemos la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo conductas inapropiadas. No vayas tras otros dioses, vamos a otros dioses. No hagas esto, vamos a hacerlo, ¿verdad? Esas conductas inapropiadas, pecados del pueblo, lo llevaron al exilio y a la cautividad. Pero la bondad de Dios no se basa en la conducta. ¿Por qué? El sueño de Dios para su pueblo no fue anulado por lo que habían hecho. El sueño de Dios para ellos y para nosotros sigue tal cual. Nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz, su sueño es que lo recibamos como Señor y Salvador y que estemos con Él en la eternidad. Ese es su sueño. Y nosotros somos los que la regamos y que no sé qué, y la mujer que tú me diste, no, pues el esposo que tú me diste, pues ¿a quién le echamos la culpa? Y pasan tantas cosas que nosotros frenamos esos sueños. Pero el sueño de Dios sigue tal cual. Y su pueblo lo vimos. A pesar de todo lo que hicieron, el Señor tenía un sueño para ellos. Y estando en cautividad, les empieza a decir, oigan, a ver, ánimo, vamos a levantarnos. Ya no vamos a recordar las cosas del pasado. Olvídenlas. Estoy haciendo algo nuevo, por favor, pongan atención. ¿Saben cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Que Dios está haciendo cosas nuevas en nuestra vida, en nuestro alrededor, y por estar atados a cosas del pasado no las vemos. Tenemos un velo. Se nos forma un velo aquí y no estamos viendo las cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestras vidas porque estamos atados al pasado. La bondad de Dios no se basa en nuestra conducta. Y el sueño de Dios para su pueblo y para nosotros no es anulado. Está vigente. Es cuestión de que tanto el pueblo en aquel tiempo como nosotros nos volvamos a Él. Ahí está. ¿Está bien? Entonces el sueño de Dios para tu vida, lo vemos en Tito 3:15. La bondad de Dios no se basa en mi conducta. Y Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, asistir a la iglesia, dar al necesitado, orar, leer la Biblia, ofrendar, etcétera. Cada una de estas cosas pudieran ser una maravillosa obra de justicia, pero no salva. No salva. Esto no salva. Nosotros lo hacemos, estas obras, como consecuencia de la salvación. ¿Ok? Como consecuencia de la salvación hacemos obras, damos al necesitado, ofrendamos, etcétera, etcétera. Ahora, como consecuencia de la salvación, pero no para salvación. No para salvación. Si quisiéramos hacer algo para salvación, sería tanto como decirle a nuestro Señor Jesucristo, mira, el sacrificio que hiciste en la cruz le faltó un poquito.
Entonces yo te voy a ayudar dándole al necesitado. Yo te voy a ayudar haciendo esto. Yo te voy a ayudar haciendo una penitencia, etcétera, etcétera. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue completo y perfecto. Amén. Y punto. Por eso, cuando Él muere, dice: consumado es. Consumado es, todo está cubierto. Todo está cubierto. Tus pecados pasados y los que por algún descuido podamos cometer en el futuro, si nos arrepentimos sinceramente, está cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ya se me olvidó dónde iba. Isaías 64:6, anótenlo, yo les leo. Dice: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Cuando tú quieres hacer algo para ganar la salvación, ante los ojos de Dios es como un trapo de inmundicia. Porque estás diciendo: Cristo, algo faltó y yo te echo la mano. También Hebreos 10:8, si lo quieren anotar, dice: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que los exigía la ley. ¿Por qué? A pesar de que lo exigía la ley, no era de su agrado. Porque cuando tú estabas cuidando un animalito, decías: oye, este está re bueno. No, pues este sí vale la pena un pecado grande. ¿Sí me entiendes? Uy, está pero perfecto. No, voy a cometer un super pecadazo porque con esto ya la libré. Imagínate cómo estaba el corazón. Por eso la ley, dice la Escritura que la ley mata, pero el Espíritu da vida. Y la ley que estaba en piedra, Dios la puso ahora en nuestro corazón. Estando la ley en nuestro corazón, es lo que Dios ve. Que la disposición de nuestro corazón es hacer lo bueno, aunque nos vamos a resbalar. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Eso es lo que Dios ve. Mira, mijito. Mira, mijito. Él no quería, de veras en su interior no quería, pero la regó. Y en el momento en que él la regó, dijo: yo tengo un abogado que está intercediendo por mí, Jesucristo el justo, y ora de todo corazón, y esa comunión se restablece. Recordemos que Dios no puede ver el pecado. Dios no puede ver pecado. Así, Dios no puede ver pecado. Por eso la importancia de ponernos a cuentas con Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, nosotros tenemos que recordar que una de las palabras que dijo es: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sí recordamos, ¿verdad? Bueno, si Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces si Jesucristo es Dios, ¿cómo le dice a su Padre que por qué lo desampara? Si Él es Dios. Si Él es Dios, ¿por qué le dice: ¿por qué me desamparas? Es muy fácil. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Y el Padre, que no puede ver pecado, tuvo que dejarlo solo en su naturaleza humana. Si hay algo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que admiro totalmente, es ese momento. Porque mucha gente dice: bueno, pues claro que soportó, pues era Dios, era hombre y era Dios. Sí, era hombre y era Dios. Y soportó todo eso, sí. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento que el Padre lo deja porque Él está cargando con todo el pecado de la humanidad? ¡Wow! Eso está muy, muy fuerte, muy, muy profundo, muy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El día que nosotros la reguemos por cualquier cosa, en ese instante: Señor, perdóname, Señor, porque Dios no puede ver pecado. Y no podemos decir: híjole, es martes, no, pues el domingo en la iglesia. Sí, el domingo en la iglesia voy y de todo corazón. ¿Y si no llega el domingo a tu vida? ¿Y si no llega? No hay que tener cuentas largas con el Señor. En el momento en que pase algo, hay que ponernos a cuentas con Él inmediatamente.
inmediatamente. Hay una fórmula que quiero darles de la misericordia de Dios. Es matemática. Menos justicia nuestra u obras de justicia, menos. Más la renovación del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de ver en nuestras vidas, igual a salvación y misericordia de parte de nuestro Dios. Amén. Menos obras de justicia para buscar salvación o agradar a Dios. Cuando queremos hacer una obra de justicia es como si agarráramos la mano de Dios y se la torciéramos y le dijéramos: no, pues si yo tuviera esto te sería fiel. No, pues si yo tuviera esto te iría a la iglesia o podría ofrendar. No, si yo ganara tanto. ¿Cómo queremos torcerle la mano a Dios? ¿Cómo? Menos obras de justicia para salvación, más la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas, igual a salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. El sueño de Dios para mí y para ti no se anula, porque el llamado de Dios y sus dones se dan incondicionalmente. Este es el otro punto. El llamado de Dios y sus dones se dan incondicionalmente. Romanos 11:29 dice: porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. ¿Ok? Irrevocables. Sabemos que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Él no tenía un pueblo, él quería un pueblo, y llama a Abraham desde Ur de los Caldeos para tener su pueblo. ¿Ok? Ese es el llamamiento que hizo. ¿Y qué pasa con su pueblo? Se desvía, reniega, se desvía, se va para allá, se va para acá. Y Dios no dijo: bueno, pues voy a llamar a otro. Voy a llamar a otro. Ese llamamiento es irrevocable. Dijo: ellos. A ellos yo los escogí y a ellos los voy a levantar. Los voy a levantar. Y como ahorita están en exilio, voy a preparar un camino en el desierto. Y les voy a poner agua en lugares de sequedad, para que puedan regresar a mí. Para que puedan regresar a mí. Él prepara un camino. Por si andas ahí rengueando un poquitito, Él está preparando un camino para que regreses a Él. Lo está allanando. Le está diciendo: no hay obstáculos, camina suavecito. Y si te da sed en el camino, no te preocupes. A través de mi Espíritu Santo vas a tener agua de vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aunque parecería que en la época del apóstol Pablo los judíos eran enemigos de Dios y estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, ellos todavía tenían el amor de Dios. A pesar de que se veían, ¿verdad?, como enemigos de Dios y estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, Dios los seguía amando. Dios los seguía amando. Romanos 11, 26 y 27, se los leo, dice, anótenlo por ahí: de esta manera todo Israel será salvo, porque está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. El sueño de Dios seguía latente, porque irrevocables es su llamamiento y los dones o regalos que Él da. Así también tiene un sueño para nosotros. Quiere que todos estemos con Él. Y Él va a hacer muchas cosas para que volvamos a casa, a estar con Él. El sueño de Dios para mí no se anula, porque, o el otro punto, perdonó por completo, porque yo perdono por completo a los que me lastiman. Perdono por completo a quienes me lastiman.
Esto del perdón es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es muy fácil cuando los niños están jugando ahí en la calle, fútbol, y alguien que tiene el pie como yo, dos izquierdos en vez de un derecho, le pega y pum, sale para acá y rompe el vidrio de la vecina. Entonces rompe el vidrio, bueno, pues no hay problema. Ay, señora, discúlpeme, le pongo su vidrio nuevo, rompo los, barro ahí, limpio, todo dejo perfecto. Así cualquiera perdona, ¿verdad? Que me hayan roto un vidrio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien es causa de que un familiar tuyo muera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hacen una infamia tremenda, pierdes hasta tu trabajo y cosas así? ¿Qué pasa en esos puntos? O sea, ¿cómo le hago si por culpa de alguien un familiar mío murió? Ni modo que le diga, oye, préstame un familiar tuyo y estamos a mano. En ese punto es cuando entra el perdón. Y eso es lo más duro, lo más difícil. ¿Por qué? Miren, el perdón es un puente que todos tenemos que transitar. No hay más. El perdón es un puente que todos tenemos que transitar. El perdón de nuestro Señor Jesucristo. Porque vimos que Dios no puede ver pecado. Los serafines que están ahí con Él, delante de su trono, dice la Escritura que tienen 6 alas, con 2 se cubren el rostro. Y son seres celestiales que ni siquiera pecado tienen. Pero ante la presencia de Dios, con sus 2 alas se cubren el rostro, con las otras 2 se cubren los pies, que es símbolo de inmundicia, y con 2 vuelan. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si cuando morimos vamos a pensar que tenemos 8 o 7 de calificación, pero para estar delante de la presencia de Dios necesitamos 10, libres totalmente de pecado. Entonces, al momento de morir, sea 8, 7, 9, lo que tú quieras, tenemos que pasar por ese puente del perdón, y del otro lado tenemos 10. Y estamos delante de la presencia del Señor, libres de toda culpa, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que puso un puente que es el perdón. Amén. Es por eso por lo que nosotros tenemos que perdonar. El perdón es requerido para todos aquellos que somos perdonados. La fuerza del cristiano es el perdón. La fuerza del cristiano es el perdón. Y la debilidad por no perdonar es su orgullo. ¿Qué cosa? La fuerza del cristiano es el perdón. Así es como nos forjamos, como luchamos. Cuando perdonamos, crecemos. Y nuestra debilidad es el orgullo. Ah, no, que venga y me pida perdón, y que me traiga mínimo un pastelito para endulzarme la vida. Hay algo que nosotros no podemos darnos el lujo. Y no podemos darnos el lujo como cristianos de aferrarnos a la amargura por no perdonar. No podemos darnos el lujo de aferrarnos a la amargura por no perdonar. No, está prohibido darnos ese lujo. Una vez que nuestros ojos son abiertos para ver la grandeza ofensa que le hicimos a Dios, es necesario esto que veamos. Una vez que nosotros tengamos esa conciencia y sean abiertos nuestros ojos de ver la grandeza de nuestro pecado y nuestra ofensa a Dios, y ver ese sacrificio tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que hizo por todos nosotros, entonces las heridas de otros que nos hacen se ven insignificantes. Se ven insignificantes. Pero si nosotros maximizamos las ofensas
Apenas te ven mal y dicen, no, 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 es que tenía ojos como hasta de pistola. Casi ¡puf! Le sale un tiro aquí desde la vista. ¿No viste cómo me miró? O sea, ¿qué les digo? Maximizamos las ofensas que nos hacen. Las hacemos tan grandes, que minimizamos nuestras ofensas a Dios. Y entonces decimos, no, no soy tan malo. No soy tan malo. Si este cuate no me habló, yo no soy tan malo con haber mentido. Minimizamos nuestras ofensas a Dios, porque maximizamos lo que nos hacen. Y cuando lo maximizamos, cuando lo vemos grandísimo lo que nos hacen, es más difícil perdonar. La comparación es no qué tan grande me ofendieron, sino qué tan grande es mi ofensa a Dios y Él me perdonó con ese sacrificio tan grande y maravilloso que hizo en la cruz. Esa es la receta. Esa es la receta que nosotros tenemos que tener. El sueño de Dios para nosotros no se anula porque yo enfrento valientemente el futuro con fe. Si enfrentamos valientemente el futuro con fe, el sueño de Dios para nuestra vida no se anula. Si perdonamos, el sueño de Dios para nuestras vidas tampoco se anula. Job 11:13 al 15, ahí lo encontramos. Dice, pero si le entregas tu corazón hacia Él extiendes tus manos. Fíjense cómo nos lleva la palabra. 1, si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes tus manos pidiendo misericordia, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada, tu casa, templo del Espíritu Santo, no das cabida al mal, luego entonces podrás levantar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Dios nos lleva como de la mano. Te voy a ir enseñando. Primero, entrégale tu corazón a Dios. Extiende hacia Él tus manos pidiendo misericordia. Apártate del pecado y no des cabida al mal en tu vida. Entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre.